vamos a hablar de los tamaños y las formas celulares. Las células se miden en micras o micrones. También se los puede llamar la unidad de medida micrómetros. Una micra, para que se den una idea, vamos a hacer de cuenta que esto es 1 milímetro. Si lo dividimos en 1000 partes y tomamos una de esas 1000 partes, vamos a obtener una micra o micrón. A mí me gusta más llamarlo micrón. Un micrón entonces equivale a 0,01 milímetros. ¿Sí? Las células no miden 1 micrón todas, sino que algunas miden un poquito menos y otras un poco más. Por ejemplo, las bacterias más pequeñas que existen miden 0,2 micrones. La mayoría de las bacterias miden 1 y 2 micrones. Hay células en el ser humano, por ejemplo, los glóbulos rojos miden 7 micrones. Y, por ejemplo, la célula más grande del ser humano es el óvulo, en el caso de las mujeres, mide 150 micrones. ¿Sí? Con respecto a las formas de las células, la forma de la célula no es redonda o cuadrada como la vemos siempre en los libros, sino que puede tener variadas formas. Y esto va a depender del medio que rodea a las células, ¿sí?, como de la función que cumplen las células. Por ejemplo, si el medio es líquido, las células suelen tener forma esférica u ovalada, porque al tener líquido alrededor, esa es la forma que adoptan. Ahora, si las células están rodeadas por otras células y con poca sustancia líquida entre medio, suelen tener forma rectangular o de poliedro, ¿sí?, hexagonal, octogonal, ¿sí? Ahora bien, las células también pueden tener formas diferentes de acuerdo a la función que cumplen, ¿sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos, que son células que están en la sangre, de frente tienen así como una especie de huequito y de costado vemos dos huequitos, ¿sí?, como dos caras cóncavas. Esa forma se llama forma de disco bicóncavo. Y eso tiene una explicación, tiene que ver con la función de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en esos huequitos alojan una proteína que se llama hemoglobina, cuya función, ¿sí?, imagínense que esta es la hemoglobina, es transportar el oxígeno en la sangre. Si los glóbulos rojos no tuvieran esa forma, el oxígeno no se podría transportar en forma eficaz y la persona tendría anemia. Y esto pasa, en verdad, en gente que tiene los glóbulos rojos con una forma defectuosa. Otro ejemplo, por ejemplo, es las células que están en el intestino delgado. Tienen unos pliegues así, llamadas microvellosidades, ¿sí?, cuya función es la absorción de los nutrientes, es decir, estas microvellosidades aumentan la superficie de absorción, haciendo que los nutrientes que van por la luz del intestino delgado puedan ser absorbidos y pasar a la sangre. Si las células del intestino delgado no tuvieran estos pliegues, si fueran planas, por ejemplo, no tendrían mucha superficie de absorción y esto disminuiría justamente la absorción de los nutrientes. En algunas enfermedades, como en la celiaquía, esto ocurre y entonces estas personas tienen una absorción de los nutrientes ineficaz, sobre todo cuando consumen harinas, ¿sí? Bueno, básicamente esto es el tema de tamaños y formas celulares.